endeudados, sin un lugar propio para vivir, en depresión y profunda decepción por el entorno que los rodea. ¿Te suena familiar? Claro que sí. Es que estamos hablando de la generación millennial y generación Z, dos grupos generacionales donde muy posiblemente te puedes ubicar. De hecho, las probabilidades son de 1 millón en una de que en tu familia se encuentre al menos una persona de estas dos generaciones. Y seguramente no la está pasando tan bien en muchos aspectos, y te cuesta trabajo entender las razones. Quédate con nosotros, vamos a ver por qué los millennials y Gen Z son más pobres que nunca, y al final te daremos algunas estrategias para entender a esta generación que estaba llamada a producir un cambio radical en el mundo. Acompáñanos. Uno de los desafíos financieros de las nuevas generaciones es cómo enfrentar el cambio económico. Pero, ¿por qué? Seguramente alguna vez has escuchado a un adulto de la tercera edad hablando de cómo antes de cumplir 30 años ya tenía un coche, casa propia, un matrimonio con 2 o 3 hijos y vacaciones a Cancún una vez al año. Algo que para una persona promedio de 30 en pleno año 2023 podría resultar un poco, digamos, imposible. Si se sienten identificados con esto último, tranquilos. No tiene que ver con tu desempeño. El problema son las circunstancias actuales. El panorama financiero para las generaciones más jóvenes, como la tuya, presenta desafíos únicos en comparación con las épocas anteriores, especialmente en contraste con los baby boomers. Estos últimos nacieron en una época en la que los costos eran más bajos, desde viviendas hasta educación. Sin embargo, la realidad actual es muy diferente, y es importante entender los factores que contribuyen a esta situación. En el año 2022, adquirir una vivienda promedio en Estados Unidos requería un gasto significativo, con un precio aproximado de $433, y los ingresos familiares rondan, en promedio, los $70,000 anuales. Comparando esto con el pasado, cuando los baby boomers, que son aquellos que nacieron entre 1946 y 1964, tenían alrededor de 33 años a finales de la década del 80, el precio promedio de una casa era de $110,000 y los ingresos promedio eran de aproximadamente $27,000 anuales. La diferencia es evidente y se refleja en la relación entre los precios de las viviendas y los ingresos. Históricamente, las viviendas solían costar alrededor de 5 veces el ingreso familiar anual. Sin embargo, este equilibrio cambió drásticamente durante la burbuja inmobiliaria, llegando a una relación de 7 veces en 2008. Sorprendentemente, esta relación ha seguido aumentando, superando en gran medida los niveles observados durante la burbuja inmobiliaria. Este panorama es aún más desafiante en el Reino Unido, donde los precios de las viviendas han aumentado constantemente en la última década. Las proporciones han superado consistentemente el 7, y a veces, incluso se han disparado por encima de 9. Esta situación, aunque desafiante, no es insuperable. La inversión en activos y el control del gasto son estrategias clave para enfrentar estos desafíos. Comprender cómo asignar tus ingresos, cómo no gastar más del 30% en alquiler y controlar otros gastos esenciales, es fundamental. Además, buscar formas de invertir tu dinero puede ser la clave para un futuro financiero más sólido. Invertir en el S&P 500, que representa una amplia gama de empresas exitosas, puede proporcionar un crecimiento constante a lo largo del tiempo debido al interés compuesto. Cambiar de trabajo para obtener mayores ingresos y crecimiento profesional es otra estrategia valiosa. Estadísticas indican que aquellos que cambian de empleo tienden a ganar más a lo largo del tiempo. Aunque no es recomendable cambiar de trabajo solo por dinero, buscar oportunidades que impulsen tu crecimiento puede ser beneficioso. La educación también es clave en esta situación. Aunque los costos de educación han aumentado, explorar opciones educativas en línea y desarrollar habilidades valiosas puede mejorar tus perspectivas laborales y financieras. Como hemos visto, el mercado le robó a los millennials y la generación Z el sueño de la casa familiar, la casa de veraneo y hasta el automóvil. Ahondemos en lo que han tenido que caminar estas dos generaciones que pasaron de ser ambiciosas a ser infelices. Antes, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros videos. Continuemos.
desplegando sus vidas en la era de las computadoras personales, los teléfonos inteligentes y la interconexión global. La generación millennial albergaba en sí misma grandes aspiraciones. Con más años de educación que sus progenitores y una estructura social más diversa, los millennials soñaron con un futuro más próspero y un impacto global sin precedentes. Sin embargo, encuestas internacionales revelan una realidad distinta. Los millennials están más propensos a contraer deudas en comparación con generaciones pasadas y tienden a demorar más tiempo para abandonar el nido paterno o alcanzar hitos tradicionales de la adultez, como la adquisición de una vivienda o un automóvil. Este desajuste entre las expectativas y los resultados ha convertido a los millennials en el objeto de memes y comentarios despectivos en línea, a menudo etiquetados como fracasados, perezosos o demasiado dependientes de sus padres. Y para complicar aún más la situación, la generación Z, que sigue a los millennials, suele mirar con desdén a estos últimos, viendo muchos de sus atributos como motivo de vergüenza. Entonces, ¿qué fue lo que no funcionó para los millennials? ¿Realmente han fracasado? Según numerosos investigadores, en primer lugar, la culpa no recae completamente en los millennials, sino más bien en el estado de la economía. Jason Dorsey, un experto en perfiles generacionales y presidente de la empresa estadounidense Centro de Cinética Generacional, destaca: la generación millennial entró a la adultez en los albores de los teléfonos inteligentes y la conectividad. Estaban, de cierta manera, en el lugar correcto en el momento adecuado para desarrollar ideas innovadoras sobre su papel en el mundo. Otro informe de junio de 2020 del Washington Post denominó a los millennials en Estados Unidos como la generación más desafortunada en la historia de Estados Unidos. Según el reporte, los millennials han experimentado, en promedio, un crecimiento económico más lento desde su ingreso al mercado laboral que cualquier otra generación en la historia del país. Llevarán estas cicatrices económicas a lo largo de sus vidas en forma de ingresos más bajos, menor prosperidad e hitos de vida retrasados, como la compra de una vivienda. Incluso en la pandemia, la generación más perjudicada en términos de desempleo es la más joven, pero las tasas de desempleo también son elevadas entre los millennials. Y este grupo ya había sufrido de manera significativa la crisis económica de 2015. Cada generación enfrenta desafíos particulares y experimenta momentos decisivos, eventos que modelan sus miedos, elecciones educativas, valores y perspectivas del futuro. Para los millennials, este conjunto de desafíos incluye un aumento significativo en el costo de vida, en especial en educación y vivienda, además del alcance global cada vez mayor de eventos que quizás no habrían tenido tanto impacto en un mundo menos interconectado. A medida que las economías y sistemas bancarios se vuelven más entrelazados y las cadenas de suministro se globalizan, la sensación de interconexión de los millennials ha crecido exponencialmente. Los empleos, muchas veces ligados a empresas multinacionales, contribuyen a esta sensación de conexión que antes no existía. La generación millennial enfrenta obstáculos económicos que a menudo están fuera de su control, lo que les lleva a sentir que muchas de sus metas y objetivos están fuera de su alcance. Pero esta generación también tiene atributos significativos, como su apertura a la diversidad, conciencia sobre el impacto de sus hábitos de consumo y una disposición a abordar desigualdades laborales y salariales. Aunque han enfrentado desafíos sustanciales, los millennials son una generación resiliente, con tiempo para aprovechar oportunidades futuras y contribuir activamente a la economía. ¿Cómo entender a esta masa de humanos que intentó romper estereotipos y patrones antiguos? Los millennials y los CZ buscan y desean el equilibrio entre trabajo y vida familiar, es decir, flexibilidad para una mejor gestión del tiempo. Las generaciones actuales, tanto los millennials como la generación Z, tienen una perspectiva clara en lo que respecta a su relación entre el trabajo y la vida personal. Ambas generaciones sostienen que su empleo sigue siendo un pilar fundamental de su identidad, y su atención se concentra en la armonía entre sus labores profesionales y su vida fuera del ámbito laboral. Este equilibrio es un rasgo que valoran profundamente en sus colegas y que se ha convertido en un factor primordial al momento de elegir un empleador. En un grupo de jóvenes encuestados en España,
Enfatizan la importancia de la flexibilidad al considerar un trabajo. La posibilidad de adoptar modelos laborales híbridos o de trabajo remoto es un beneficio altamente apreciado en la actualidad. Paralelamente, los acuerdos laborales flexibles, que ofrecen diversas estructuras para realizar las tareas, ya sea en términos de cuándo se llevan a cabo o del número de horas invertidas, está adquiriendo una importancia creciente. Tanto los millennials como los miembros de la generación Z valoran la idea de que sus empleadores brinden mayores oportunidades de crecimiento profesional para los trabajadores de tiempo parcial. Aprecian la idea de disponer de más puestos de trabajo de este tipo en general y la opción de contar con horarios más adaptables, incluso para los empleados de tiempo completo, por ejemplo, semanas laborales de 4 días. A pesar de reconocer los avances que las empresas han logrado en este sentido en los últimos años, los encuestados sostienen que todavía hay un largo camino por recorrer. En particular, les preocupa que el impulso hacia una mayor flexibilidad laboral pueda detenerse a medida que las empresas se enfrenten a desafíos externos, como la incertidumbre económica. En el escenario económico actual, las generaciones de millennials y Z se enfrentan a un viaje marcado por desafíos significativos, pero también lleno de oportunidades de cambio y crecimiento. Los millennials, habiendo emergido en un mundo en constante transformación, se encontraron con obstáculos inesperados, desde recesiones económicas hasta una pandemia global. A pesar de esto, han demostrado resiliencia al desafiar las normas laborales tradicionales, abrazar la innovación tecnológica y luchar por un equilibrio entre la vida laboral y personal. Por otro lado, la generación Z, nacida en una era hiperconectada y atravesando la pandemia durante su juventud, se encuentra en una encrucijada económica. Si bien han sido testigos de las dificultades que han enfrentado los millennials, también han internalizado lecciones importantes sobre la adaptabilidad y la planificación financiera. Están ingresando al mundo laboral con una mentalidad más emprendedora y un enfoque en la diversidad y la sostenibilidad. Ambas generaciones comparten una determinación común para asegurar su futuro económico. A pesar de los desafíos económicos globales, los millennials y la generación Z no se rinden. Están dispuestos a explorar nuevas formas de trabajo, a abrazar la economía compartida y a enfrentar los cambios con una perspectiva audaz. ¿Y tú, de cuál generación eres? Deja tu opinión en los comentarios.